Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo han comenzado su Adviento? Reciban un cordial saludo doquiera que ustedes estén. Gracias de verdad por tomarse el tiempo, por escucharme, y hago oración para que Dios derrame bendiciones abundantes en este tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de renovación, tiempo de cambio, de conversión, como nos invita el Evangelio. Entonces, esta lectura va a ser para el día domingo 7 de diciembre de 2025, segundo domingo de Adviento del ciclo A, del tiempo, del ciclo A, estamos en el tiempo de Adviento, en el calendario litúrgico. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría de verdad compartir con ustedes. Y recuerden que todo lo que hacemos nosotros, los cursos que ofrecemos, por cierto, todavía tienen tiempo, oportunidad para anotarse al curso del doctor Ariel Álvarez Valdés para poder celebrar el Adviento. Todo lo que hacemos es gracias a la generosidad de la provincia de los misioneros claretianos de Estados Unidos y Canadá. Antes de comenzar con el Evangelio, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos cuide, que nos dé el don del arrepentimiento, de la conversión. Señor Jesús, que no seamos sordos al mensaje del hermano Juan, que viene a invitarnos a volver otra vez a ti, nuestro amor primero. Si en las dificultades de la vida, en las preocupaciones de la misma nos separamos de tu amor, tú nunca te olvides que nosotros sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a preparar tu venida, convirtiéndonos y sobre todo produciendo los frutos que tú esperas. Todo eso te lo pedimos en tu nombre bendito. Todo esto te lo pedimos y reconocemos que tú, siendo un Dios grande, compartiste nuestra historia y que tú vives y que tu reino no tiene fin. Amén. El Evangelio, como ustedes saben, de este ciclo litúrgico es el Evangelio de Mateo. Mateo 3, 1, 12. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. Y no se hagan ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues en verdad les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toque el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no dé fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra de Dios.
Vamos a dejar un momento de silencio para que esta palabra se haga vida. Esta palabra se encarne en nuestra realidad. Palabras duras del hermano Juan, pero necesarias para que la gente no se haga ilusiones, sino manipule la presencia de Dios pensando que a Dios se le puede controlar y manipular con rituales vacíos que no llevan a producir frutos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la figura de Juan, y qué mejor manera que sea Él el que nos vaya abriendo el camino, preparando el camino para el Adviento. De la misión de los magos y de la huida de Egipto con la muerte de los inocentes, volvemos a Nazaret, donde Jesús comienza su mensaje, ¿verdad? Y este mensaje está vinculado con la figura de Juan el Bautista. Esta tradición o este evangelio ha sido retrabajado tanto por Lucas y por Mateo. Aparece también muy explícito en el evangelio de Marcos. Y Marcos 1:1 situaba esta escena en la presencia solemne del evangelio. Y Lucas lo encuadró, a la figura de Juan lo encuadró dentro de la historia de los grandes personajes. Lucas 3:1-12, con gobernadores, emperadores, con reyes, con sacerdotes, aparece la palabra dirigida al hermano Juan. Siguiendo muy de cerca el estilo helenista, recuerden que a Lucas le interesa demostrar que su iglesia que va a permanecer, que no va a desaparecer. Entonces Lucas a veces tiene esta intención de ir dando datos biográficos, históricos, con la finalidad de ganarse también la audiencia de los helénicos, ¿verdad? De la comunidad helénica, de los que están creyendo en Jesús. Mateo, por el contrario, comienza con una fórmula indefinida, muy al estilo de la cultura hebrea, ¿verdad? Y comienza marcando esta escena con aquellos días. Y la figura de Juan parece ser que jugó un papel muy importante dentro de la primera comunidad cristiana. Juan, que tiene también sus discípulos. Juan, que presenta una espiritualidad muy propia. Y que después, en algún momento, se tienen que reconciliar la tradición de Juan con, vamos a decir, con la tradición de Jesús. Es probable que Juan y Jesús pertenecieran al mismo grupo y que en algún momento Jesús tomó su propio camino. Probablemente a la muerte de Juan, Jesús toma su propio camino y le sigue en esta propuesta de concientizar a la gente de que el reino de Dios ha llegado. Entonces comienza con el pregón, el querigma, la llegada del reino de los cielos. Recuerden que la gente en la antigüedad creía que en un momento Dios iba a intervenir. Así como está el mundo, ellos pensaban, lleno de violencia, de corrupción, de idolatría, de gente que no reconoce al Dios Yahvé, al Dios de Israel, y de los líderes religiosos que se aprovechan de la gente, que manipulan el culto. Ellos creían que este mundo ya no se podía sostener. Y era necesario de que Dios viniera y comenzara a reinar. ¿Cómo sería un reino, una ciudad donde Dios reine, donde Dios se haga presente? Entonces, por eso que hablan de la realidad del reino como algo que es físico, como algo que van a ir explicándolo en el transcurso del evangelio. Y aquí viene la novedad de Mateo, que cambia el reino de Dios por el reino de los cielos. Recuerden que la comunidad de Mateo viene de un trasfondo netamente judío. Y por respeto, para no mencionar el nombre sagrado de Dios, lo cambia al reino de los cielos. Mateo no dice reino de Dios, sino de los cielos, evitando el nombre divino. Pero tengamos en cuenta que Mateo no entiende el cielo en un sentido espiritualista en contra de la tierra,
sino como una realidad originaria propia de Dios y contraria al mundo corrompido, al mundo lleno de violencia. Yo creo que nosotros en este tiempo también tendríamos que pedirle a Dios que se haga su reino, que venga su reino de los cielos. Porque así como estamos, no se puede sostener este mundo, hermanos y hermanas. Tanta violencia, tanto miedo, tantas dificultades. Necesitamos volver otra vez a pedir, Señor, que este reino vuelva otra vez a establecerse en medio de nosotros y nos llene de tu paz, nos dé tu tranquilidad y nos dé también la certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nunca nos abandonas, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad que nos presenta el Evangelio con la figura de Juan. Y el mensaje de Juan consiste en anunciar la conversión, en el cambio de pensamiento y de vida de los hombres. Esta va a ser una teología que ya la habían dicho los profetas, la habían dicho Amós, Oseas, Isaías, Jeremías. Y la misma tradición deuteronómica había pedido a los israelitas que se convirtieran y cambiaran, no en un sentido solamente exterior, sino interior, de transformación, de verdaderamente volver a ese amor primero. Los profetas van a hablar del amor primero, o van a hablar de renovar la alianza o de la circuncisión del corazón, de poner la ley escrita dentro del corazón, porque parece ser que el pueblo de Israel se fijó solamente en lo exterior y se olvidó de los cambios interiores. Nueva comunidad, nueva manera de relacionarse con Dios, y todo esto es porque el reino de Dios ya está actuando en la persona de el Mesías. Y esta metanoia, este cambio, no es simplemente arrepentimiento del pasado, sino un retorno, una vuelta al principio de la creación y el sentido de la vida. Un cambio radical en la manera de pensar, de vivir, de relacionarse. Los cambios, y tendríamos que hacer énfasis en estos cambios de conversión, requieren nuevas actitudes, nuevas palabras para nosotros. A veces la gente participa en retiro tras retiro, retiro y tras retiro, y se enfocan solamente en los cambios exteriores, en los cambios de marcadores de identidad, por decir, me cuelgo este escapulario, hago estas prácticas, me inclino o me arrodillo para recibir la comunión, pero no hay un cambio de corazón, de conducta, de tal manera que las mismas personas que han hecho estos cambios exteriores a veces son las que juzgan, las que critican. Dicen por ahí que las personas más crueles, a veces con otros cristianos, con otros hermanos, son todas las personas que están todo el día en el templo, las que están todo el día con el Jesús en la boca, con el golpe de pecho. Yo en alguna ocasión he comprobado que es verdad. ¿De qué le sirve a una persona estar todo el día rezando, hincada, postrándose ante Dios, si no tiene compasión? Si no se ha convertido de verdad, de corazón, desde lo interior, desde la intimidad, si no hace vida el reino de los cielos aquí y ahora, ¿de qué sirve tanta práctica? Y esto es lo que va a venir a denunciar el hermano Juan. Y este cambio, que no es entonces de asuntos exteriores, esta metanoia que invita a volver a retornar a la vuelta al principio de la creación, a tener otra vez esta relación íntima y personal, está atestiguada por la voz que se había anunciado del segundo Isaías, del Isaías de la voz que clama en el desierto. Según Isaías 40, esta voz
se había dejado escuchar para consolar a la gente que estaba en el exilio, para darles esperanza y para decirles: ustedes van a regresar. Pero es necesario volver otra vez al desierto, la imagen preciosa del desierto. Yo no sé por qué a los profetas les gustó mucho la imagen del desierto, porque van a encontrar en el desierto como el mejor momento idílico donde el pueblo verdaderamente le fue fiel a Dios, al amor primero. Los profetas van a decir: es en el desierto donde tienes que experimentar otra vez a este Dios que te va conduciendo, que no te va a dejar morir o que no te dejó morir. Una experiencia muy positiva. Es como recordar el amor primero. ¿Cuál fue su amor primero? Volver al amor primero. Y qué mejor manera de entrar al desierto, porque en el desierto la persona se hace vulnerable, se hace frágil, depende totalmente de Dios. Y es confiar en el Dios que me lleva al desierto, como decía el profeta Oseas. Te voy a seducir, te voy a llevar al desierto, te voy a hablar al corazón. Y allá en el desierto tú vas a expresar verdaderamente el amor que me tienes a mí, a Dios verdadero, Dios como esposo. Y me llamarás mi papá, mi Dios creador. Y luego después va a tener esta promesa de Dios: cuando Israel era niño lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero es en el desierto, toda esta idea tremenda del desierto, esta voz que clama en el desierto. Contrario, el desierto también es muy ambiguo, porque el desierto también es donde viven todos los animales salvajes, símbolos de muerte, animales impuros. Contrario al desierto, tenemos el templo, tenemos la ciudad habitada. En el desierto, Juan como que aparece Juan en un lugar no muy propicio si quiere seguir cumpliendo la ley de Moisés, pero tal parece que Juan se está distanciando de ese sistema religioso, del templo, de la ley, y aparece en este lugar ambiguo, en el desierto. En el desierto, como les decía, que va a traer a la memoria el acontecimiento del éxodo, el acontecimiento del exilio, para decir: es en el desierto donde Dios se deja escuchar. Y desde aquí parece ser que se va, pues no sé, así como que está anunciando de que Dios ya no necesita el templo, ¿verdad? Porque, Jesús va a ser muy hostil también contra el templo. Entonces va a ser en el desierto donde la gente tiene que experimentar la presencia de Dios. Y por eso es en el desierto donde muchas personas se van a purificarse, como era la comunidad de Qumran, que se fue al desierto. Los esenios, siguiendo el llamado de Isaías, se fueron al desierto. Pero esta manera de irse al desierto, tanto de los esenios como los discípulos de Juan o la escuela de Juan, pues es diferente. Algunas personas piensan que a lo mejor Juan el Bautista podría haber participado del grupo de los esenios. No hay ninguna evidencia, la verdad. Son dos estilos muy distintos. Los esenios buscaban mayor separación ritual para poder perfeccionarse. Y ellos se presentaban como si fueran el templo mismo, la comunidad sagrada. Juan, en cambio, busca la conversión de los pecadores ante la llegada inminente del juicio de Dios. Por eso va en contra de las estructuras sociales y las instituciones sacrales, y también de los grupos de los judíos. Juan aparece entonces como un profeta apocalíptico de los últimos tiempos, que denuncia el falso culto, la falsa religión, y aparece también rompiendo con su propia vocación. Acuérdense que Juan viene de familia sacerdotal. Sin embargo, no aparece relacionado al templo. Juan aparece en el desierto y es en el desierto donde la figura de Dios o la voz de Dios que se dejó escuchar en el desierto para sacar al pueblo de Israel, la voz de Dios que creó, que es performativa, que cumple lo que anuncia, ahora se deja escuchar en el desierto.
Vamos a ver si hay gente capaz de escuchar esta voz, de reconocer la presencia de este Dios. El desierto tiene vida, hermanos y hermanas. Yo creo que a veces nosotros estamos pasando por desiertos de muerte, de desolación. ¿Cuánta gente que está enferma, que tiene cáncer? ¿Cuánta gente que le han separado a sus seres queridos? Personas que no saben de sus seres queridos porque en México los han desaparecido. Gente que sigue buscando a sus hijos, a sus hijas. Personas que sienten la ausencia de Dios ante tanta injusticia, ante tanta violencia, ante tanto despojo, ante tanta corrupción también a veces de las iglesias que se aprovechan de sus creyentes. Y es necesario internarnos justamente en los desiertos, pero para experimentar la presencia de Dios, para escuchar la voz de Dios. Llama la atención también la figura que Juan, o que el Evangelio describe la vestimenta de Juan, vestido con pelo de camello y cinturón de cuero. Esto va a recordar la figura del profeta Elías, el profeta ejemplar que anunciaba el juicio de Dios sobre el Carmelo. Ustedes pueden encontrar esta historia en Primera de Reyes, capítulo 18. El gran reformador del pueblo, el que entra en batalla contra la idolatría, contra los Baales, ¿verdad? Y por eso es que el profeta Elías se creía que primero tenía que venir Elías antes de que llegara el Mesías. Entonces Juan parece ser que está cumpliendo esta profecía en la manera de su vestimenta. Como el nuevo Elías que está diciendo, el Mesías ha llegado y yo se los voy a presentar. Entonces Juan aparece como signo de austeridad profética y vida de desierto. Antes de entrar a la tierra cultivada, antes de entrar a la tierra que tiene vida, o sea, se cree que en el desierto existe la muerte. Entonces esta figura del camello también es símbolo de impureza, según Levíticos 11:4. Y parece ser que Juan va a protestar también contra toda esta ley de pureza, ¿verdad? Especialmente a lo mejor también sea una denuncia contra los miembros puros de la comunidad de los esenios, que se creían que eran mejores que los otros porque practicaban el bautismo, practicaban rituales de comer junto, de trabajar junto. Y entonces parece ser que Juan es bastante radical, incluso en la manera de vestir. En la manera de vestir es también una denuncia para decir, la ley de la pureza tiene que trabajar de otra manera. Y luego el mensaje de Juan culmina con el bautismo. Con el bautismo que no tiene no tiene la teología todavía el bautismo como lo entendemos nosotros. Es un mero rito de purificación. No quieran ustedes encontrar el bautismo con toda la teología que conlleva ya este sacramento. Todavía no se desarrolla este bautismo como nosotros lo desarrollamos ahora, ni se creía que el bautismo tenía todo lo que nosotros creemos ahora acerca del bautismo, que nos hace hijo de Dios, que nos da la gracia, que nos quita no sé qué. El bautismo de Juan es simplemente un rito de purificación, solamente, como cualquier otros ritos que existían, como el lavarse los pies, y ya después, en el transcurso de la historia, el bautismo fue adquiriendo otro significado, ¿verdad? Y este es el simbolismo de este rito que simbolizaba como un signo de decir, quiero hacer un cambio de vida, quiero renunciar a mi estilo de vida, y dice que Juan bautiza, parece ser que bautiza al otro lado del río, aunque Mateo no lo especifica,
Pero a lo mejor este detalle está poniendo de relieve lo que hizo anteriormente Josué, cuando se disponía a pasar a la tierra prometida y las aguas se abrieron de manera que los israelitas pasaron de un modo solemne en Josué 5. Dará la impresión de que estamos hablando entonces de un nuevo éxodo, una nueva realidad, un nuevo desierto, una nueva comunidad, todo en este simbolismo del hermano Juan. El hermano Juan que aparece como profeta escatológico y con un mensaje también escatológico. Todo para decir, el reino de los cielos está aquí. Y Juan tiene su mensaje propio centrado en el anuncio del reino, muy semejante al mensaje de Jesús. Acuérdense, no tenemos que quitarle este papel importante a Juan. Juan tiene su propio mensaje, sus propios seguidores. Y parece ser que aún en tiempo todavía de la primera comunidad, todavía hasta el siglo II, parece que todavía había seguidores de Juan. Entonces, para muchas personas se creía que Juan era el Mesías. Y después, claro, todas esas personas tuvieron que darle su fidelidad a Cristo Jesús, porque vieron que Juan solamente era el que preparaba el camino de la llegada del reino. Pero que tuvo un papel importante Juan en la primera comunidad, no se puede negar. Juan anuncia la llegada del juicio de Dios como un profeta escatológico al final de los tiempos, muy en la línea de la tradición deuteronómica. Vean en Deuteronomio 30:15. A ver, vamos a ver Deuteronomio 30:15. Permítame un momento. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 30:15. Fíjense, a ver, fíjense lo que dice. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces también parece ser que Juan comienza con este lenguaje de decir, ya estamos viviendo en estos últimos tiempos y es necesario que la gente aprenda a discernir qué es lo que quiere, hacer sus opciones. Entonces, hay una ética que Dios ofrece. Dios ofrece, por un lado, vida, pero también la gente puede escoger lo contrario a la vida, la muerte. Y comienza Juan con un mensaje universal de conversión. Este mensaje tiene que llegar a todas las personas y por eso todo mundo recurre a Juan. Y es muy interesante que ya la gente no recurre al templo. Ya no recurre a Jerusalén, al contrario, la gente viene, vamos a ver de dónde viene, a ver, déjenme ver el texto bíblico que tengo aquí. Juan llevaba el vestido, acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán, confesando sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Como que la salvación de Dios ha cambiado de domicilio. Ya no es el templo, ya no es Jerusalén, ahora es el desierto. El Dios de Juan se va al margen, se va a la periferia. Y es necesario salir desde Judea, desde Jerusalén, del valle de Jordán, acudir a donde está Juan. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Juan? Donde se reconoce la presencia de Dios, se confiesa el pecado y se abre el corazón para vivir un nuevo cambio, una nueva manera de relacionarse con Dios. Acudía a él toda la gente, fíjense, a ver, y luego llama la atención también. Entonces, este es un movimiento universal. Todos se bautizan confesando los pecados en un proceso de cambio que abarca la totalidad de las zonas. Pero no todos los de Jerusalén, y tampoco se dice nada de los de Galilea, de donde podría venir Jesús o vendrá Jesús. Entonces parece ser que Juan comienza esta idea universal, pero no todo mundo podrá, todavía está experimentando esta salvación. Le cuesta trabajo entender. Y dentro de estos grupos que vienen, Juan
o el evangelista Mateo señala a los fariseos y a los saduceos. Entre los que vienen, Juan se fija, según Lucas, en Lucas Juan se fija en las multitudes. Mateo, en cambio, dice que Juan se ha fijado en muchos de los fariseos y de los saduceos. Parece ser que este grupo viene para vigilarle, no para aceptar su mensaje. Y de esta manera se anticipa la hostilidad que va a encontrar Jesús con los fariseos en el resto del Evangelio. Da la impresión de que los fariseos están viendo que ya no van a ser los únicos los únicos mensajeros por donde Dios va a derramar su gracia, su salvación. También ahora la gente que acepte el estilo de Juan y más tarde el estilo de Jesús van a poder experimentar su gracia. En otras palabras, los fariseos y los saduceos están perdiendo clientela, están perdiendo devotos. Y una religión que pierde devotos, pues causa preocupación, ¿verdad? Para muchas personas ese es un signo, pues, de que algo está mal. Yo no sé si a veces cuando la gente se cambia de religión, no sé si uno piensa que está haciendo algo malo. A veces lo ve más bien, se me fue el diezmo, se me fue la oportunidad de tener más dinero. No se piensa en el deseo, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué se irán? ¿Por qué se cambiarán de religión? ¿Qué andan buscando que nosotros no le damos? Y luego cuando queremos invitarles, tendríamos que preguntarnos, pero en primer lugar, ¿por qué se fueron? Y si se fueron porque no se sintieron parte de la comunidad, no se sintieron parte o no les hicimos sentir que eran personas dignas, tendríamos que preguntarnos, ¿hemos cambiado? ¿Estamos dispuestos a acogerles? Porque a muchas ovejas que andan perdidas, no es que anden perdidas, nosotros mismos las hemos echado al imponerles leyes, al imponerles esto, al imponerles lo otro. Y cuando queremos que vuelvan otra vez con nosotros, tendríamos que preguntarnos, ¿han cambiado actitudes? ¿Hemos cambiado? ¿O seguimos con lo mismo? ¿Han cambiado las leyes que expulsaron en primer lugar a esta comunidad? Entonces, ¿para qué las buscamos? Entonces, parece ser que estos dos grupos ven que tanto Juan y después Jesús van a representar una competencia para estas personas en su manera, ¿no? Y entonces por eso es necesario que los vigile. Y por eso Juan tiene una actitud bastante agresiva, bastante fuerte contra los fariseos y los saduceos, porque son los representantes del judaísmo que se cierra en sí mismo de forma autosuficiente. Y Juan actúa como testigo y portador de la ira venidera, del juicio de Dios que se expresa a través del bautismo como símbolo de muerte y de nuevo nacimiento. Esto lo van a ver en Mateo 3:7, Lucas 3:7 también. Entonces, pero los saduceos, los fariseos, son los que se creen solamente dignos y que a través de ellos opera la gracia de Dios. En cambio, Juan y Jesús van a abrir la salvación, la misión universal, pero a muchas personas no les va a gustar. Y por eso Juan aparece como el profeta apocalíptico que anuncia la llegada de la ira de Dios, donde hombres y mujeres tienen que compadecer y al final tienen que ser justificados, ya sea para la vida o ya sea para el lugar que les corresponde, ¿verdad? Y tiene con todo este lenguaje apocalíptico de decir, al final de los tiempos, Dios interviene
y unos son almacenados y los otros son destruidos. Con estas imágenes, acuérdense, estamos hablando con un lenguaje apocalíptico. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de la cizaña, verdad? Señor, ¿por qué mejor no quitamos la cizaña y la amarramos? Y la idea no es separar al bueno del malo. La idea es que todos convivamos entre los signos de muerte y no nos dejemos contaminar con situaciones que no dan vida. Entonces, el bien y el mal tienen que ir coexistiendo, pero al final un grupo se separa del otro, ¿verdad? El domingo anterior hablábamos de los dos hombres que van a estar en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado, de las dos mujeres que están moliendo. Y lo más importante, bueno, el mensaje les dice prácticamente hijos de víbora, portadores de veneno, imagínense. Toda la gente que anda metiendo discordia, división, cizaña, no son hijos de Dios, son hijos de la víbora. Son hijos de las tinieblas. Y por eso hay que convertirse y tengamos mucho cuidado porque nosotros hemos sido testigos como a veces otros grupos de nuestras mismas parroquias comienzan a sembrar esta cizaña. No vayan aquí, no vayan allá, y comienzan a criticar, comienzan a juzgar. Porque a lo mejor ellos quieren que la espiritualidad que ellos viven sea universal y sea la única espiritualidad válida. Y no nos hemos dado cuenta que en la iglesia hay espiritualidades y hay lugar para todos. En la gracia de Dios hay lugar para todos, porque nosotros no somos los dueños de la gracia. Nosotros no somos el dueño de la viña. En la viña de Dios siempre hay lugar para todos y tenemos que aprender a convivir. Ahora, que un grupo quiera ponerse más que el otro, pues tenga cuidado, porque serán los hijos de la víbora, los hijos del veneno, los portadores del mal, de la mala energía. Y entonces, contrario a ser los sembradores del veneno, los portadores del veneno, de la crítica, de la muerte, hay que producir los frutos de conversión. No basta decir yo vengo de Abraham, yo fui llamado primero, yo soy israelita que cumplo la ley, que observo la tradición. No es necesario. Esto es insuficiente. Hay que producir los frutos de conversión. Y esos frutos de conversión son los que exigen el cambio radical del pensamiento, de conducta. Esa es la verdadera metanoia, el verdadero cambio. La imagen de la víbora que no puede cambiarse pasa de la imagen de la víbora que no se puede cambiar, o que hay personas de esta imagen que son las portadoras del veneno, de la cizaña. Juan pasa a la figura del árbol que puede cambiar. El árbol sí se puede transformar. En el Antiguo Testamento muchas veces el pueblo de Israel era considerado como el árbol, comparado con un árbol plantado, como la higuera, como la viña, con el olivo. Y esta higuera, muy frecuentemente, Israel como higuera le había fallado a Dios. Israel como viña le había fallado a Dios. Israel como olivo le había fallado a Dios. Israel como árbol era totalmente un fracaso. Por eso el juicio le ha llegado, porque no dio frutos. Se conformó con hojas bellas, hermosas, atractivas, pero no dio frutos. La religión no fue capaz de producir los frutos dignos de conversión. Tendríamos que preguntarnos si nuestra religión es capaz de producir los frutos dignos de conversión. ¿O no estaremos otra vez en hojas, en sombra?
Cuando sabemos que lo más importante y lo único que nos va a salvar son los frutos de salvación. Y no hacernos falsas ilusiones que somos hijos de Abraham, o que somos católicos o apostólicos y que nos estamos aquí y allá. Porque yo creo que Juan nos va a decir, Dios puede sacar hijos de Dios, hijos católicos, de las mismas piedras. Por eso tenemos que cambiar desde el corazón, desde la radicalidad. A lo mejor ustedes puedan encontrar mi mensaje duro, difícil, pero es el mensaje de Juan. Es el mensaje que nos invita a un cambio total y no confiarnos en las cosas externas. Hay un movimiento dentro de la iglesia de tener atención solamente a lo externo. Que si la misa en latín, que si el canto en latín, que si no sé qué. Y lo que está pasando afuera como que no nos interesa. Estamos viviendo en tiempos bien complicados, yo no me canso de decirlo. Gente que está sufriendo y uno preocupado por lo exterior, cuando deberíamos de estar levantando la voz en contra de la gente que causa miedo, temor, de los que están separando familia y permanecemos mudos. Es necesario que la voz de Dios vuelva a escucharse en estos desiertos de las grandes ciudades, desiertos porque no hay gente que quiere escuchar este mensaje de conversión. Quieren seguir. Y Juan viene con este mensaje de la ira, del juicio divino que ya está a la raíz del árbol. Ha llegado el tiempo final, el tiempo de la siega. Y el hacha de Dios ya está preparada para cortar en la comunidad. Ya está preparada para cortar la comunidad porque no produce los frutos. Todo esto es en un sentido apocalíptico. Todo árbol que no dé fruto, hay que cortarlo. Toda persona que no dé fruto. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios vaya a permitir esto? No. ¿Cómo es posible que tú permitas esto? Tú tienes toda la potencialidad de producir fruto, de cambiar, de convertirte. Tienes todos los valores para poder producir estos frutos y sin embargo, a lo mejor confías más en ritos externos que no van a salvar. Y por eso viene la idea del bautismo, que va a ser el signo por el cual vamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas. Juan bautiza con agua para la conversión. Mateo insiste en el tema de la conversión. Este es el tema esencial del bautista. Y este tema de la conversión, Juan lo trae de los grandes profetas que invitaban al pueblo a la conversión. Es el tema de la conversión, a la vuelta, al retorno a Yahvé. Este era lo que estaba allá en el Levíticos 26, en el Deuteronomio 30. Entonces es volver otra vez a este amor, a esta conversión, a este encuentro con el Dios primero, pero ahora por medio de la figura del único que es capaz de bautizar con el Espíritu, el que es más fuerte que yo. ¿Y quién es el que es más fuerte que yo? Muchas personas creen que el que es más fuerte, algunos pensaban que se refería a Dios, el que es más fuerte. Y claro, ¿quién va a ser más fuerte que Dios mismo, que Yahvé mismo, verdad? Pero parece que en el contexto el más fuerte se refiere a Jesús. Porque Juan habla de decirle que no es digno de desatarle las correas, entonces se está refiriendo a Jesús, al que es más fuerte. Y el bautismo de Jesús, o el bautismo con el cual Jesús va a ser
o va a establecer este cambio radical de la persona, va a ser por medio del Espíritu y del fuego. Es decir, Jesús no va a dejar indiferente a nadie, o se acepta o no se acepta. Entonces no va a ser ya la ley, no va a ser ya el ritual, va a ser necesario que Jesús venga y transforme la vida de la persona por medio del bautismo del Espíritu de Dios. El más fuerte entonces es Jesús, y tiene el poder de transformar la vida del creyente. Hermanos y hermanas, se me acabó el tiempo. No me gustaría despedirme sin antes invitarles a que vuelvan otra vez al desierto, a que descubran el amor primero, a que vuelvan con un corazón contrito, humillado, a hacer cambios radicales, a vivir los valores del reino desde el corazón, desde la interioridad, y no conformarse con prácticas externas que son muy buenas, pero al final no salvan. Lo único que salva son los frutos de la justicia, de la misericordia, y son los frutos que Dios espera. Todavía tienen tiempo de registrarse para el curso del doctor Ariel Álvarez Valdés, que vamos a comenzar el día de mañana. Vayan a YouTube y escriban Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y suscríbanse allí. Y también vayan a www.ibicla.org y también allí se inscriben en este curso que tiene la intención de vivir más plena, de ayudarnos a vivir más plena nuestro Adviento, tiempo de espera, tiempo de cambio, tiempo de conversión desde el corazón. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.